Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero que todos estén muy bien, que allá paz en sus hogares, tranquilidad, amor y que sobre todo Dios me los proteja, la sangre de Cristo me los cubra y el Espíritu Santo me los ilumine. Iniciamos el día de hoy con nuestra segunda clase como tal formal y entrados en materia. La primera clase pudimos observar y contemplar la clasificación de los números y pues traer a colación de pronto eso que ya muchos sabemos pero que tenemos que desempolvar en nuestro cerebro. Muchas felicitaciones pues a quienes cumplidamente entregaron su primer trabajito de clasificación numérica que tenían plazo hasta el día domingo en la noche. ¿Qué calificación tienen? ¿Qué valoración tienen? Tienen un 5 todos los que entregaron. Escuché cada uno de los audios, observé cada uno de los trabajos y tomé la determinación de que les voy a poner 5 a todos los que entregaron en ese lapso. ¿Por qué? El objetivo de ese trabajo como tal era que ustedes aprendieran a identificar y me demostraran que habían entendido que habían números primos, que habían números complejos, que habían números enteros, que se preocuparan por saber que hay un conjunto grande que se llaman los números reales, etcétera. Eso realmente es lo que yo quería que supieran y que pues sepan que ahorita vamos a empezar a trabajar con los números naturales, que son los números normalitos. ¿Listo? Entonces, bueno, ya sabiendo que en su mayoría todos quedaron claros con eso, y quienes no, pues por favor a preocuparse, a preguntar y a enviar su trabajo y ponerse al día, contactarse conmigo lo más rápido posible. Bueno, esperando que todos vayamos ahí, ahora vamos a iniciar con el segundo tema. Y para el segundo tema necesito una disposición de ustedes, una mente abierta y una mente que diga, no es que yo ya me lo sé todo, no, porque siempre estamos para aprender. El segundo tema es suma. Vamos a arrancar con la suma y vamos a recordar la tabla de la suma y vamos a hacer como si ustedes fueran unos niños pequeñiticos que van a arrancar de cero con la suma. Entonces vamos a ponernos en esa disposición y pues con la mente abierta nuevamente como si fuésemos a aprender y nunca lo hubiésemos aprendido, porque queremos examinar esos detalles chiquiticos que nosotros debemos transmitir también a unos niños pequeños el día que tengamos esa responsabilidad. Entonces vamos a arrancar con la suma. Arrancaremos entonces con dar el concepto de suma. La suma también es llamada adición. Y si ustedes se devolvieran años atrás, cuando ustedes no sabían qué era una suma, y usted le pregunta a su profesora, profe, ¿qué es una suma? Usted como profesora, si se invirtieran los papeles, tendría la gran responsabilidad de utilizar la palabra correcta para hacerle venir a la cabeza al niño en su léxico qué es la suma. Porque nosotros hoy día ya comprendemos y tenemos en nuestro cerebro qué es una suma. Pero entonces se sugieren palabras como combinar, añadir o juntar dos o más cantidades. Entonces, como ya el niño con anterioridad ha aprendido a contar, también a veces se dice que es contar todo junto. Entonces, des en cuenta de que por allí arranca lo complejo de enseñar cosas tan básicas. Entonces, si van a tomar allí sus apuntes, que deben hacerlo, deben escribir que a la suma también se le debe llamar adición y que el signo que la representa es el signo más. En este momento, como todo lo que les voy diciendo, para nosotros ya es cotidiano, pero usted en una clase no puede faltar nunca decirle que esa crucecita es el signo que facilita la combinación entre dos números, o sea que va a simbolizar una suma. Ahora, existe la tabla de la suma, así como de pronto la más popular es la tabla de la multiplicación, también existe la tabla de la suma. ¿Y para qué se crea la tabla de la suma? Con el fin de que los estudiantes la pongan en práctica y mecanicemos más, fortalezcamos también nuestra agilidad mental. De manera que cuando uno ya tenga en su cabeza, por ejemplo, 8 más 4, 12, entonces vamos sumando con mayor velocidad.
que 4 más 8, 12, es lo mismo que 8 más 4. Entonces el chico va mecanizando un poco más. Y pues no existe solamente esta forma de la tabla de la suma, sino también existe la tabla de la suma en forma cartesiana, como es la que observamos en pantalla. Se coloca una fila y una columna con los números del 1 al 10 generalmente, y después empezamos a sumar fila con columna. En este caso, 1 más 1, 2. Así sucesivamente, 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Ahora, si vamos acá, 1 más 2, 3. 2 más 2, 4. Entonces siempre vamos a poner el resultado acá, sumando las fila y la columna que le corresponde. ¿Listo? Espero haberme hecho entender. Entonces, esa es otra forma de presentar la tabla de la suma. Entonces, en este ejercicio se le pone a los estudiantes los números del 1 al 10, tanto en la fila como en la columna, y hace que rellene el estudiante todo ese cuadro practicando su agilidad mental. Las partes de la suma. Los números que están en la parte superior, aquí se llaman sumandos, deben ir acompañados por el símbolo de la cruz, que ya lo saben que significa suma. El resultado se llama suma o total. Entonces esas son las partes, no las olviden. Ahora vamos a ver cómo es el procedimiento para efectuar una suma. Entonces, acá vemos unas letras, una U, una D, una C y una M. Esta U significa unidades, decenas, centenas, la C y la M, millar, o a veces también le ponen una U y una M pegada, que significa unidades de 1000. Si nosotros volviéramos a primaria, nosotros al principio nos enseñaron que el número que está acá de primeras es la unidad, que cuando ya se juntan más de 10 unidades empiezan a formarse en las decenas, que cuando ya se juntan muchas decenas y ya se pasa ya de 99, entonces empezamos a formar ya las centenas, y así sucesivamente con los millares, las unidades de 1000, y bueno, ahí en adelante siguen más. Pero generalmente en primaria se trabajan estas. Entonces, dentro de las instrucciones que nosotros damos para que los niños acomoden, lo más común es decir que ponemos columnas así de manera vertical, un número debajo del otro, pero usted le tiene que aclarar al niño que siempre va a colocar las unidades debajo de las unidades. No es que el 69 va a quedar por acá, no. Entonces, esas son cosas que nosotros ya hacemos sin hacer todo este mecanismo, pero que usted va a tener que transmitirle eso a un niño. Entonces, tienen que informarle al niño que tenga siempre claro cuáles son las unidades, cuáles son las decenas, cuáles son las centenas y cuáles son las unidades de 1000 o millares. Una vez se tienen los números establecidos, también quiero informarles que cuando se lleva esa fila se llama acarreo. Entonces, este es el sumando 1, que es el número 750, el sumando 2, que es el 1583, y el sumando 3, que es 69. Otra cosa que es muy importante que ustedes deben tener muy claro es saber leer bien los números. ¿Listo? Entonces, ojalá que esté todo el mundo claro y sepa leer los números, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer este procedimiento para que ustedes vayan tomando sus ideas principales en su cuaderno. Procederemos entonces a sumar la columna de las unidades. Y observamos cuál es la columna de las unidades. 0 más 3, 3 más 9, 12. Colocamos entonces el número 2 en esa misma columna porque el 2 corresponde a una unidad. Pero el número 1 no lo podemos poner ahí mismo, porque el número 1 pertenece a la columna de las decenas. De manera que el 1 lo vamos a poner en la columna de las decenas, ¿en dónde? En la fila que corresponde al acarreo. De manera que dejamos el 2, llevamos el 1.
Ahora vamos a proceder a sumar. Como el 1 es una decena, la podemos sumar con ese 5. 1 y 5, 6. 6 y 8, 14. 14 y 6, 20. De manera que ponemos el 0, porque el 0 nos indica que hay 0 decenas ahí. Entonces ponemos 0 y podemos llevar el 2 a la columna de las centenas. Entonces ponemos ahí el 2. Ahora 2 lo sumamos con el 7. ¿Por qué? Porque ese 2 corresponde a la columna de las centenas. 2 y 7, 9. 9 y 5, 14. De manera que nos va a quedar un 4 en la columna de las centenas y sumamos ahora el 1 en la columna del millar o unidades de 1000. Entonces ponemos el 1. Como no... acá en esta fila del sumando número 1 no hay ningún número, entonces obviamos ahí, pero aquí abajo sí hay un 1, entonces 1 más 1 nos dará 2. De manera que nuestra suma o total es el número 2402. Listo, muchachos, espero haberles explicado el procedimiento de cómo realizar una suma adecuadamente. Recuerden que la suma, al igual que todas las operaciones básicas, poseen unas propiedades de la suma. Y aquí vamos a observar un video sobre las propiedades de la suma. Prestemos mucha atención porque de pronto eso ya se vio, es muy fácil, pero que debemos recordarlo, que existe la propiedad neutra, que la neutra quiere decir que uno suma cualquier número con el 0 y le va a dar el mismo número. O sea, por ejemplo, 2 más 0, 2. Esa es la propiedad neutra y el elemento neutro de la suma es el 0, porque nunca afecta donde lo pongamos a operar, no va a afectar. Quiere decir, cualquier número que usted le sume 0 le va a dar el mismo número, porque no está afectando en nada. Entonces, escuchemos un poco de este video. Buen día, doña María. Necesito llevar naranjas a mi casa. Quisiera llevarlas todas, pero no sé cuántas hay en total. Pipe, es muy fácil saber cuántas naranjas hay, si usas las operaciones básicas. Una de ellas es la adición. Con ella podemos calcular el total de elementos que hay al reunir o juntar dos o más grupos. Para expresar la adición utilizamos el signo más. Los números que se suman se llaman sumandos. Y el resultado suma o total. Veamos un ejemplo. En esta suma el 2 es el primer sumando, el 4 es el segundo sumando y el 6 la suma o total. Qué interesante, doña María. Con la adición encontraré el total de naranjas que hay en las dos canastas. En la escuela aprendí una forma sencilla, le mostraré. Primero contaré las naranjas de la primera canasta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 naranjas. Ahora las de la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 naranjas. 6 más 8 igual a. Para encontrar el total de naranjas haré un conteo a partir del primer sumando. Si sé que en la primera canasta hay 6, continúo haciendo el conteo con las de la segunda canasta de esta forma. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En total hay 14 naranjas. Podemos concluir que 6 más 8 son 14. Doña María, ¿sabía usted que la adición tiene unas propiedades? En la escuela consultamos la propiedad asociativa. Esta propiedad nos dice que los sumandos se pueden agrupar en diferente orden, sin que el resultado cambie. Por ejemplo, tenemos 5 bombones de fresa, 2 de limón y 6 de naranja. Para saber cuántos bombones hay en total podemos calcularlo de dos formas diferentes. Sumamos 5 más 2 y al resultado le sumamos 6. Así, 5 más 2 es igual a 7 y 7 más 6 es igual a 13. También podemos hacerlo de la siguiente manera. Sumamos 2 más 6 y al resultado le sumamos 5. Tenemos 2 más 6 es igual a 8 y 8 más 5 es igual a 13.
En total hay 13 bombones. Otra propiedad es la conmutativa. Podemos cambiar el orden de los sumandos sin que se altere la suma. Veamos este ejemplo. Tenemos 3 galletas de vainilla y 4 de chocolate. ¿Cuántas galletas hay en total? Para saberlo puedo sumarlas de dos formas. Primero empezaré por las galletas de vainilla. 3 galletas de vainilla más 4 de chocolate es igual a 7. En total tengo 7 galletas. Otra forma es empezar por las galletas de chocolate. 4 galletas de chocolate más 3 de vainilla es igual a 7 galletas. Finalmente la propiedad modulativa. Todo número sumado con el 0 da el mismo número. Por ejemplo, 5 más 0 son 5. Listo, chicos, pudimos observar esa última propiedad modulativa, es la misma propiedad del elemento neutro. Espero que hayan aprendido mucho más, bueno, reforzado sus clases de suma por allá en primaria. Para la clase de hoy vamos a realizar unas sumas que les voy a enviar muy sencillas. Les pido encarecidamente que tengan toda la honestidad del mundo y no usen calculadora, que la hagan ustedes a conciencia, porque si ustedes no repasan la tabla de la suma con sinceridad, el día que hagamos una evaluación con tiempo o pues de alguna estrategia que me estoy planeando para poder hacer la evaluación, pues no vamos a poder tener oportunidad de demostrar que ustedes realmente sí se saben esa tabla de la suma, que sí nos rinde, y no se confíen, porque muchas personas ya haciendo de todo y sabiendo sumar han hecho evaluaciones de suma conmigo y no las han aprobado. Entonces, mucha sinceridad con las sumas que les voy a enviar. Hoy realizan esas sumas, inmediatamente las hacen, me las envían, y esa es la nota de la clase de hoy. Y después continuaremos reforzando propiedades de la suma. Feliz resto del día, muchachos.